vamos a arrancar, si les parece. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todo el mundo a este primer taller de la serie de talleres para Latinoamérica de análisis de imágenes. Eh, Hoy vamos a hablar de Cell Profiler, vamos a hacer una introducción a esta herramienta. Mi nombre es Esteban Miglieta, yo soy becario postdoctoral en el laboratorio de Betsimini en el Instituto Broad. Y esta serie de charlas, como muchos de los eventos que organizamos de educación y divulgación, están eh, bancados por el COBA, el Center for the Open Bioimage Analysis, y en este caso también la Wellcome Trust. Bueno, antes que nada, yo ya me presenté, pero voy a presentar algunos de los ayudantes que vamos a tener para la sesión de hoy. Paula, también becaria postdoctoral del Broad, que está ahí en el control técnico. Y también se nos van a estar sumando Carola, Agustín y José, para cuando hagamos la parte práctica. Y también Le, que fue partícipe de la organización y que también nos va a estar dando una mano con la parte técnica. Entonces, un poco cómo se va a estructurar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de imágenes. Luego vamos a estar hablando de Cell Profiler en particular. Y luego de esa charla, que espero duren más o menos 45 minutos, espero que no se me alargue demasiado, vamos a hacer un pequeño break y los vamos a asignar a todos ustedes en breakout rooms, para hacer el ejercicio, la parte práctica. Entonces, antes de empezar, si no lo hicieron ya, les recomiendo que descarguen e instalen Cell Profiler y que descarguen el tutorial y las imágenes y los pipelines que vamos a usar de este link que ahora Paula les va a copiar. Em, de la misma manera, esta presentación, estas slides, se las vamos a compartir también. Paula les va a compartir el link para descargar esta misma presentación en PDF, de tal manera que es más fácil acceder a los links. Entonces, cuando vayan a descargar el tutorial, los va a mandar a la página de Cell Profiler y descarguen la versión en español. Bueno, vamos empezando entonces. ¿Para qué es que necesitamos los software de análisis de imágenes? Eh, Nuestro cerebro humano es muy bueno detectando eh, patrones rápidamente en las imágenes y haciéndose una idea general de lo que hay en una imagen, pero por este mismo motivo es que muchas veces rellena información o hace asociaciones rápidas que no son necesariamente buenas para hacer cuantificaciones precisas. En estas dos imágenes de ejemplo, podemos ver que en una de ellas, en esta imagen, si la miramos rápidamente, parecería que es una imagen a color. Sin embargo, no es otra cosa que una imagen en blanco y negro que tiene algunas rayas de color superpuestas. Y nuestro cerebro rápidamente lo rellena diciendo, ah, es una imagen a color. De manera similar sucede en este caso, en donde si lo miramos rápidamente, debido al contraste, parecería que eh, este, este gris es más oscuro que este gris, sin embargo, son del mismo tamaño, de la misma manera que son del mismo tamaño estos círculos, pero el contexto, nuestra imagen, nuestra mente, eh, hace ciertos saltos lógicos y asume cosas que no son así. De la misma manera, las imágenes digitales que imagino muchos de ustedes adquieren cuando van al microscopio, eh, no son otra cosa que un conjunto de píxeles que a su vez son simplemente valores numéricos que en la computadora les asigna un brillo diferente y nos lo muestra en forma de una imagen. Eso significa que cada píxel, cada pequeña región de la imagen es una cuantificación, es una medición de la cual nosotros podemos extraer información. ¿Cómo hacemos para obtener esa información? Bueno, cuando nos enfrentamos a una imagen, por ejemplo, de un campo de células como este, y queremos hacer mediciones al respecto, tenemos distintas maneras. Una opción es hacer las mediciones manualmente, contar las células o eh, digamos, trazar el contorno para poder hacer mediciones individuales de célula a célula, sobre su forma, tamaño, etcétera.
Estas metodologías tienen, como se imaginarán, distintas desventajas. Por ejemplo, si hacemos mediciones en toda la imagen, perdemos la capacidad de evaluar la variabilidad que existe entre distintos elementos, distintas células en la imagen. Y además está muy fuertemente ligado a nuestra subjetividad y es poco reproducible. Además de que es muy laborioso, que imagino que muchos de ustedes habrán pasado por eso. Voy a hacer un segundo, voy a cambiar el... ¿Me siguen escuchando bien así? Perfecto. Em, entonces, ¿por qué automatizar el análisis? Bueno, usar programas de análisis de imágenes nos va a permitir, por un lado, hacer este mismo trabajo de manera más rápida, menos tediosa, que lo que puede detectar el ojo humano. Un ejemplo fácil es en detectar cambios sutiles de intensidad, también como mostrábamos en los ejemplos anteriores. Y además también vamos a poder hacer muchas mediciones al mismo tiempo, cosa que hacerlo de manualmente sería un poco más trabajoso. Además, como les decía, hacer el análisis automatizado nos va a dar la ventaja de que va a ser más objetivo que hacerlo de manera manual y sobre todo que es más reproducible. Respecto de lo de objetivo, queda claro que el análisis lo vamos a estar definiendo nosotros y vamos a estar tomando decisiones para ese análisis que pueden incluir algún grado de subjetividad, pero ciertamente va a ser más objetivo y sobre todo más eh, evaluable su objetividad que si hacemos el análisis completamente mano. Existen, por suerte, hoy por hoy, muchísimas herramientas de análisis de imágenes. Eh, todas las que yo muestro acá son gratuitas y de código abierto y la mayoría de ellas, eh, muchas de ellas están disponibles en el foro de imágenes de image.sc, que si no lo conocen ya me van a escuchar varias veces hablando al respecto. Eh, este es un foro abierto a la comunidad científica donde todas las personas que trabajan y muchas de las cuales hicieron estas herramientas participan activamente. Y bueno, es un gran lugar para ir a hacer preguntas y buscar recursos. En particular, de todo el universo de herramientas que existen, hoy vamos a hablar de Cell Profiler. Entonces, pasamos a lo que es Cell Profiler. Cell Profiler, para quienes no lo conocen, es un programa gratuito y de código abierto para hacer análisis de imágenes. En particular, la ventaja que tiene Cell Profiler es que nos va a permitir generar pipelines o flujos de trabajo. Yo voy a hablar de pipelines todo el tiempo porque me resulta más familiar a mí, pero básicamente es armar eso, una serie de pasos que vamos a poder aplicar de manera automática a un gran número de imágenes. Van a darse cuenta que es un software bastante flexible, pero por otro lado, al ser bastante flexible, tiene muchas herramientas dentro y eso hace que al principio pueda ser un poco complejo. Pero tiene la gran ventaja para mí de que fue diseñado por y para biólogos. Acá vemos el gran número de gente que ha estado o está actualmente involucrado en el desarrollo de este programa. Todos aquellos que tienen el recuadro verde tienen un trasfondo en biología, con lo cual toda la documentación y la experiencia de usuario está pensada para gente que no necesariamente tenga conocimientos de programación. Y bueno, otra ventaja que tiene es que es un software que este año, no, el año que viene, va a estar cumpliendo oficialmente 20 años, con lo cual tiene mucha historia y mucho desarrollo continuo detrás. Entonces, ¿qué es una pipeline? Bueno, yo ya les dije, va a ser una serie de pipeline, hablamos una serie de procesamientos lineales que ocurre uno luego del otro, en los cuales la salida de un proceso es la entrada del proceso siguiente. O sea, nosotros vamos a estar armando que lo podemos pensar como un tubo, un flujo de trabajo, em, con elementos individuales que vamos a llamar módulos, y cada módulo
va a tener una entrada y una salida. Y como vemos acá, estos módulos están conectados entre sí de manera de que la salida de un módulo va a ser la entrada del módulo siguiente. Entonces, cuando ustedes abran Cell Profiler, si no lo hicieron todavía, esto es el tipo de ventana con la que se van a encontrar. Podemos diferenciar en tres grandes regiones. El panel de la izquierda es el panel del pipeline, es justamente donde vamos a estar armando este flujo de trabajo. Cada uno de estos son los módulos de los que ya les iba hablando y los que me van a escuchar hablar mucho en un rato. Acá encima tenemos un panel de notas en donde es simplemente para que ustedes vayan dejando sus propias notas, pero que también préstenle mucha atención en el ejercicio porque nosotros ahí dejamos comentarios que los van a ayudar a ustedes a guiarse cuando hagan el ejercicio. Y luego en la parte inferior derecha vamos a tener el panel de configuración del módulo. Cada módulo al cual accedamos va a tener distintas opciones de configuración. Y la parte más importante por lejos de este software son estos pequeños botoncitos que van a encontrar en absolutamente todos lados. Cada módulo Dentro de cada módulo, cada opción del módulo va a tener uno de estos botoncitos asociados. Y ese es el lugar donde ustedes pueden acceder a la documentación de Cell Profiler para entender más qué es lo que hace esa opción o qué es lo que hace un módulo en general. Les recomiendo mucho que exploren y usen eso porque creo que es por lejos una de las mayores ventajas de Cell Profile es la calidad de documentación que tiene. Entonces, yo ahora voy a estar hablando de algunas cosas teóricas, pero también voy a estar usando mucho de ejemplo el ejercicio que vamos a hacer más tarde. Así que voy a empezar a comentar un poco de dónde vienen las imágenes que vamos a usar en este ejercicio y cómo las vamos a usar. Entonces, estas imágenes provienen de una base de datos que se llama el Broad Bioimage Benchmark Collection, y se trata de campos de células en cultivo U2OS fijadas que fueron adquiridas en 5 canales distintos. O sea, tenemos 5 canales o colores, lo podemos pensar, en el cual se adquirieron. Tenemos un canal para núcleos, un canal para una marca de retículo endoplasmático, otro canal para nucleolos y ARN citoplasmático, otro canal que es una combinación de actina, Golgi y membrana plasmática, y otro canal para mitocondria. Este tipo de ensayo viene de un ensayo que se llama Cell Painting, en el cual ustedes en el PDF del ejercicio van a, eh, van a tener más data disponibles sobre cómo es. Pero para entender un poco cómo están organizadas estas imágenes, ustedes las van a tener en una carpeta que se llama Images Illum Corrected y van a ver que las imágenes tienen una forma de nombrarse en particular. Si ustedes se fijan, la última parte del nombre de la imagen nos indica qué canal es. Entonces, estas 5 canales los vamos a tener divididos en 5 archivos diferentes y están identificados por este Channel 1, Channel 2, Channel 3, nos indican qué canales son. En total, vamos a tener 50 imágenes que justamente representan 10 campos de visión eh, adquiridos en 5 canales. Estas son células control, no tienen ningún tratamiento, con lo cual no es que vamos a estar midiendo y haciendo una comparación, sino la idea va a ser eh, hacer ciertas mediciones descriptivas de estas imágenes, pero por supuesto, obviamente, si ustedes después tienen distintos tratamientos, pueden medir el control de los tratamientos y sacar conclusiones al respecto. Entonces, nuestro objetivo general, que es lo que nos va a estar guiando todo este tiempo, ay, perdón, va a ser crear una pipeline de análisis para detectar distintas regiones de interés dentro de las imágenes y hacer mediciones dentro de ellas. Em, entonces, para eso primero vamos a importar las imágenes, luego vamos a empezar a definir estas regiones de interés, vamos a segmentar núcleos, segmentar citoplasma y células, y también segmentar los nucleolos dentro de los núcleos.
Una vez que tengamos todas esas regiones, vamos a realizar las mediciones correspondientes y finalmente exportar los resultados. Ahora vamos a ir yendo paso a paso en cada una de estas etapas. Antes de eso, vamos a aclarar un poco a qué me refiero cuando hablo de segmentar, ¿sí? En análisis de imágenes, esta es una palabra bastante común y básicamente implica identificar y aislar los píxeles de la imagen que corresponden a una estructura de interés. En este caso, por ejemplo, sería segmentar los núcleos, es crear esta especie de mapa de la imagen original, en donde yo estoy definiendo qué píxeles de toda la imagen corresponden a cada objeto núcleo en particular. La manera hay muchas maneras de hacer esto, pero la manera que tiene Cell Profiler de hacerlo es justamente crear esta especie de mapa en donde los píxeles de cada objeto, el valor del píxel de cada objeto, corresponde al número de objeto en la imagen real. Entonces, todos los píxeles del objeto 1 van a tener valor de 1, todos los píxeles del objeto 2 van a tener valor de 2 y así con todos los objetos de la imagen. Em, vamos a estar justamente hablando mucho de segmentar, por eso quería hacer esa aclaración. Entonces, volviendo a nuestro objetivo, como dije, el primer paso va a ser importar las imágenes. Entonces, Cell Profiler, yo les mostré que tiene esta ventana del pipeline al costado y van a ver que está dividida en dos. Tiene una parte por arriba que siempre tiene cuatro módulos que ya vienen precargados. Estos son los módulos de entrada. Los módulos de entrada básicamente lo que van a ser darnos herramientas para organizar los archivos que ustedes van a cargar en Cell Profiler y crear sets de imágenes. En general, estos sets corresponden a uno o más canales del mismo campo de visión, ¿sí? Es la manera que nosotros tenemos a decirle al programa, este es el canal uno de la imagen y este es el canal 2 de la misma imagen, ¿sí? Ponerlos juntos. Em, pero bueno, dependiendo del experimento, también los sets pueden representar distintas cosas, por ejemplo, distintos puntos en el tiempo para un video o distintos planos en Z para una imagen en 3D. Entonces, los módulos de entrada lo que nos van a permitir va a ser cargar los archivos, extraer información útil de los archivos, que es lo que vamos a llamar metadata, y nombrar y agrupar las imágenes creando estos sets. A diferencia de lo que vamos a ver en el resto de la pipeline, en donde todos los módulos se corren linealmente, estos cuatro, em, primero, siempre están presentes, son obligatorios y funcionan en conjunto, no de manera lineal. Sin embargo, perdón, entonces ustedes no van a tener que trabajar mucho con estos módulos de entrada en principio. Lo que sí van a tener que hacer es cuando abran, usar el primer módulo para cargar las imágenes. Y eso es tan simple como arrastrar las imágenes individualmente o la carpeta entera que contiene las imágenes hacia la región hacia esta ventana del medio, eh, y van a ver que aparecen. Cuando tengan todas esas imágenes cargadas, opcionalmente pueden aplicarle ciertos filtros, ¿sí? Si es que no quieren estar procesando todas las imágenes al mismo tiempo. Una herramienta que va a estar presente a lo largo de todos los módulos es la ventana de visualización de Cell Profiler. Cada vez que un módulo genere un output, una salida, nos va a ofrecer la chance de visualizar esa salida. Y esta ventana de visualización tiene ciertas herramientas, como por ejemplo Zoom, una herramienta de desplazamiento, herramientas para botones, digamos, para volver hacia atrás o volver a la vista original. Además, también tenemos la opción de realizar mediciones simples de distancia dentro de la imagen. Esto lo hacemos seleccionando la herramienta de medición y arrastrando el mouse por donde queremos medir y vamos a ver que en la parte inferior derecha nos aparece el valor de distancia en unidades de píxel, o sea, en cantidad de píxeles que estamos midiendo. De la misma manera, en cualquier momento en que estemos con nuestro cursor posicionados sobre la imagen, vamos a poder ver las coordenadas en X e y el valor de intensidad de ese píxel. Van a notar que las intensidades en Cell Profiler siempre están en una escala de 0 a 1, independientemente de cuál era la escala original de la imagen. Esto
no es que está cambiando la escala que tenía su imagen. Ustedes, si luego van a hacer mediciones o exportar, pueden hacerlo en esa escala, pero bueno, dentro de Cell Profiler, todas las escalas están normalizadas entre 0 y 1 porque eso hace la vida más fácil a la hora de comparar. Otra cosa que les puede resultar útil saber es que si ustedes hacen clic derecho en cualquier parte de la imagen, pueden acceder a las herramientas para ajustar el contraste, para ajustar la visualización, si es que la imagen se ve demasiado, demasiado tenue. Como les decía antes, nosotros no vamos a estar trabajando mucho con los módulos de entrada. Em, Hay dentro del el PDF del ejercicio, al final de todo, tienen algunas opciones, pero y acá les dejo también dos links de tutoriales donde pueden ver un poco más de eso, pero no, por una cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalle. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra pipeline de análisis, particularmente lo que es la parte de agregar módulos para empezar a segmentar nuestros objetos de interés. Entonces, ¿cómo agregamos módulos a la pipeline? Bueno, en la ventana de Cell Profiler eh, están estas opciones de ajustar módulos y en principio lo que vamos a estar usando mayormente es agregar módulos. Cuando ustedes hacen clic en este signo más, se va a abrir una ventana eh, que es el buscador de módulos, y ahí vamos a tener distintas opciones, distintas categorías de módulos. Por ejemplo, procesamiento de archivos, que va a ser de módulos que tienen que ver con entrada y salida de archivos e imágenes, procesamiento de imágenes con distintas herramientas de procesamiento y, y así por el estilo. Y también tenemos por encima un buscador de módulos que es bastante útil, que simplemente si ustedes saben el nombre o saben alguna palabra clave asociada al módulo, pueden buscarlo ahí. Y si no, bueno, también se pueden explorar uno a uno. Em, Otra cosa general respecto de cómo ejecutar estos módulos, una vez que nosotros tengamos armada nuestra pipeline, o en realidad mientras la estamos armando, hay dos maneras en donde podemos ejecutar Cell Profiler. Uno es el modo de prueba y el modo de análisis. Estos se activan con estos dos botones de aquí abajo. Y básicamente la diferencia entre ellos es que el modo de prueba, que es lo que vamos a estar trabajando mayormente mientras estamos construyendo la pipeline, nos permite correr los módulos de a uno sobre una imagen a la vez. Mientras que el modo de análisis es en general lo que vamos a hacer cuando ya tenemos toda nuestra pipeline lista y armada y queremos efectivamente correr el análisis sobre todas las imágenes, porque justamente lo que hace es correr la totalidad de los módulos sobre la totalidad de las imágenes. Em, Cuando estamos en este primer modo, el modo de prueba, la ventana de los módulos va a cambiar y van a ver una serie de símbolos que vamos a explicar ahora su significado. Estas pequeñas flechitas verdes pueden pensarlo como un signo de play, de ejecutar en la antigua videocasetera. em, son los botones para ejecutar el módulo, para hacerlo correr, que es lo mismo que también usar el botón este de Step. Los módulos pueden estar con este check, esta tilde verde o no. Eso básicamente nos dice si ese módulo está activado o desactivado dentro de la pipeline. Uno puede simplemente remover un módulo que decimos, no, quizás no quiero ver cómo eh, si no hacer este paso y simplemente desactivarlo haciendo clic acá. En algunos casos van a ver que aparecen esta X roja bastante intimidante, que básicamente nos está diciendo que hay un error en ese módulo. Y si ustedes pasan el mouse sobre la X, les va a dar cierta pista de qué es lo que está fallando en ese módulo. Los módulos cuando están con esta X no se pueden ejecutar. Em, También tenemos la opción de poner pausas en la ejecución. Eso va a hacer que cuando en modo de prueba, si en vez de estar corriendo un módulo a la vez, usamos este botón Run para ejecutar todos los módulos,
run va a llegar hasta donde haya una pausa. Yo les mostré antes la ventana de visualización de Cell Profiler. Cada módulo va a generar una de esas ventanas siempre y cuando el ojito este esté abierto. Nosotros podemos pedir que no nos muestre el módulo, porque a veces cuando estamos corriendo cosas que ya sabemos que funcionan para probar algo más adelante, no queremos ver cada vez la salida de ese módulo. Y finalmente, a veces también vamos a ver este símbolo de alerta que no es un error, simplemente es una advertencia, un mensaje que es el profiler considera que es importante que el usuario sepa. Y bueno, como yo dije antes, este botón step nos va a correr el próximo módulo activo, ¿sí? O sea, si este ya está corrido, el step va a ejecutar el módulo siguiente. Y run lo que va a hacer es correr todos los módulos activos hasta encontrarse con una pausa. Ahora sí, ya vistas ciertas generalidades, vamos a empezar a hablar de los módulos en particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como decía ahí, va a ser segmentar los núcleos, las células y el citoplasma. Y lo primero que vamos a hacer entonces es segmentar los núcleos. Para eso vamos a usar un módulo que se llama Identify Primary Object, eh, que cuando lo seleccionamos vamos a ver que tiene una serie de opciones. Entonces, lo primero es que esto va a ser algo común a prácticamente todos los módulos. Tenemos que definir cuál va a ser la entrada y cuál va a ser el nombre de la salida, ¿sí? Entonces, en este caso, la entrada es una imagen y tenemos un menú para elegir qué imagen queremos procesar con este módulo y luego le vamos a dar una salida, perdón, un nombre a la salida del módulo. Este módulo lo que va a hacer justamente va a ser intentar segmentar los núcleos, por eso es que le estamos llamando núcleos a la salida. Y luego tenemos ciertas herramientas para marcar, por ejemplo, cuál es el tamaño típico de los núcleos de los objetos que queremos encontrar, en este caso los núcleos. Entonces le podemos dar cierta información al programa de cómo hacerlo y también nos da la opción de si queremos, por ejemplo, filtrar los objetos que estén fuera de este rango de tamaños y filtrar los objetos que estén tocando el borde de la imagen. Este es el tipo de salida que genera el módulo Identify Primary Object. Tenemos la imagen original, el outline coloreado de los objetos que encontró y finalmente la imagen de los objetos segmentados. Vemos que estos outlines tienen distintos colores y el código de colores básicamente acá significa, los verdes son los objetos que han sido aceptados, que pasaron todos los filtros y son justamente los que aparecen en la imagen final de los objetos, el conjunto de objetos final. Por otro lado, después tenemos algunos objetos que están marcados en naranja o en color magenta, y esos son objetos que fueron rechazados, que vemos que no aparecen en el conjunto final de objetos, em, pero que por distintos motivos. Los naranjas son los que están tocando el borde, y como nosotros elegimos descartar los objetos que tocan el borde, quedan descartados. Y de la misma manera, los que están en magenta significa que están por fuera de este rango de tamaños que nosotros le pusimos. Además van a ver que muchas de las ventanas también tienen información útil sobre el procesamiento de ese módulo. Por ejemplo, acá podemos ver cuáles son el número de objetos aceptados, el tamaño promedio de esos objetos, etcétera. Y, por ejemplo, cuál fue el umbral que se eligió. Y vamos a hablar de umbrales un poquito más en un rato. Este, van a ver también ustedes que este módulo tiene la opción de usar configuraciones avanzadas que nos van a abrir muchas más herramientas. Por ejemplo, podemos elegir qué tipo de umbralización usar.
tenemos una lista de umbralizaciones y vamos a ver un poco qué significa umbralizar, que es algo que estuve diciendo, pero todavía no definí. Umbralizar una imagen significa básicamente encontrar un valor numérico, que llamaremos umbral, para dividir la imagen en dos en general, eh, en fondo y frente, o background y foreground en inglés. Entonces, básicamente lo que estamos queriendo hacer es dividir imágenes en fondo, background y los objetos de interés que, justamente como son imágenes de fluorescencia, en este caso, van a ser más brillantes. Entonces acá nosotros estamos viendo el histograma de una imagen de fluorescencia típica, en donde vemos en el eje X la intensidad de brillo o el valor del píxel y en el eje Y la frecuencia de estos valores. Entonces vemos que en imágenes de fluorescencia típicas, la mayoría de los píxeles son oscuros, por eso están en los valores bajos, y nuestra señal van a estar en general en un pico de valores de píxeles más alto. Si yo quisiera dividir, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo puedo definir cuáles son los píxeles que corresponden al fondo y cuáles son los píxeles que corresponden a mis objetos? Puedo elegir algún lugar entre medio de estos dos picos para trazar una línea. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a trazar acá en el, no sé, el inicio de este pico alto, trazo la línea y voy a ver dónde, cuáles son los píxeles que quedan por dentro y por fuera. Entonces, todos los que están por acá afuera van a ser los píxeles que quedaron debajo del umbral y todos los que están dentro de esta parte verde son los que quedaron dentro. Pero de la misma manera yo podría haber puesto el umbral acá y estoy poniendo, bueno, hay ciertos píxeles que son más brillantes que los estoy dejando excluidos. Y probablemente lo que quiera es algún punto intermedio. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para encontrar este umbral? Bueno, obviamente una opción es hacerlo a mano, pero eso es, de nuevo, muy laborioso porque lo tendríamos que hacer para cada imagen y además muy poco reproducible y muy subjetivo. Entonces, Cell Profiler, como les mostraba, nos ofrece varias opciones de umbralización automática en las cuales estamos, en vez de usar nuestro ojo, nuestro criterio para definir un corte, usamos un algoritmo que toma una decisión en base a la distribución de valores en el histograma. Entonces, los tres generalmente que más usados son Minimum Cross Entropy, que es bueno para casos como este, en donde hay claramente una división bastante sencilla entre fondo y frente. Eh, Otsu, que es muy útil porque nos da la opción de dividir el histograma en dos, como estamos haciendo ahora, o en tres, y decidir esa categoría del medio, si asignarla a fondo o asignarla al frente. Y Robust Background, que es muy bueno para imágenes que son mayormente fondo. Vamos a ver que muchas de estas configuraciones hay muchas opciones, entonces uno puede estar muchísimo, muchísimo tiempo tratando de mejorar lo más posible su segmentación. Recomiendo mucho visitar este blog post sobre cómo decidir cuándo tu segmentación o tu procesamiento es suficientemente bueno. Em, entonces, una vez que nosotros definimos qué tipo de umbralización queremos hacer, tenemos algunas otras herramientas que nos ofrece el módulo para seguir interactuando con esa umbralización o ajustarla un poco más. Em, una de esas herramientas, por ejemplo, es lo que se llama el factor de corrección, que es algo tan sencillo como el umbral, el número al cual eh, por ejemplo, cross entropy, a ese valor multiplicarlo por una constante, en este caso, por ejemplo, un factor de corrección de 0,8, básicamente vamos a estar multiplicando ese valor por 0,8 para hacerlo un poquito más bajo. Si esto es una herramienta que tenemos para ajustar ligeramente cuando mi umbralización está bien, pero me está dejando un poco más de píxeles afuera de lo que querría. eh, Ahí podemos ajustarlo con el factor de corrección. De la misma manera, si hacemos un factor de corrección mayor a 1, vamos a estar empujándolo para arriba. Vale la aclaración que
En general, esto se recomienda hacerlo con valores cercanos a uno. Si nosotros estamos teniendo que usar un factor de corrección de 4 o 5, probablemente eso ya no estemos más ¿cómo se llama? En el ámbito de trazar los umbrales manualmente y necesitemos ajustar otros parámetros de nuestro análisis. De la misma manera que nosotros podemos empujar un poquito para arriba o para abajo el valor de umbral, también podemos definir límites al valor de umbral. Entonces, si nosotros sabemos que no tiene ningún sentido que la intensidad de nuestros objetos esté eh, por debajo de un cierto valor, bueno, podemos setear un límite inferior y de la misma manera podemos setear un límite superior del umbral. Con lo cual, nosotros, si usamos el método de cross entropy para encontrar el umbral en una imagen y nos lo encuentra en esta región, al haber seteado un límite inferior, lo que vamos a hacer es no usar el valor encontrado por el algoritmo, sino usar ese mínimo. Y si el valor del algoritmo cae en cualquier lugar entre estos dos valores, se usa el valor del algoritmo. Em, de la misma manera, este módulo de identificar objetos primarios también incluye ciertos preprocesamientos de la imagen dentro de sus opciones. Eh, entonces, uno de los procesamientos es generar algún tipo de suavizado, ¿sí? Que es escala de suavizado, Threshold Smoothing Scale, que es previamente a realizar la umbralización, podemos aplicar un filtro gaussiano justamente para suavizar los bordes y quedarnos con objetos más simples y más sencillos y que probablemente se ajusten más a la realidad. De la misma manera, también tenemos la opción de generar, de calcularle perdón, de aplicar la umbralización no sobre la imagen, sino sobre el logaritmo de los valores de píxeles de la imagen. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, en el caso en donde nosotros tenemos nuestros picos no están tan bien definidos o tenemos valores como en esta región, que son claramente parte de este núcleo, pero son muy oscuros. Si nosotros aplicamos la umbralización sobre el histograma de la imagen sin la transformación logarítmica, vamos a terminar con un objeto que es así, en donde estos píxeles que son muy oscuros quedaron por debajo de la umbralización, entonces son considerados como fondo. En cambio, si a este mismo histograma le aplicamos una transformación logarítmica, inmediatamente, incluso a simple vista, vemos que pasan a haber tres picos, donde probablemente este pico del medio coincide con este tipo de píxeles que son muy oscuros y que nos estaban quedando por debajo del umbral. Entonces, acá es más fácil decir, ah, no, estos píxeles que son los más oscuros son solamente el fondo y podemos trazarle el umbral acá y quedarnos con esto. Estas son todas herramientas que ustedes van a poder ir experimentando. La idea es simplemente mencionarlas como para que tenga cierto sentido cuando se las encuentren. Una vez que nosotros definimos un umbral para nuestra imagen, en muchos casos, si nosotros todos nuestros objetos están perfectamente separados entre sí por regiones de background, ahí la vida es sencilla y bella y no tenemos ningún problema. Pero la mayoría de los casos no ocurre así. Siempre suele haber, sobre todo cuando uno está trabajando con células, las células les gusta tocarse entre sí. Entonces, otro paso que vamos a tener que hacer para definir, para segmentar apropiadamente nuestras células, va a ser separar objetos que están en contacto. Entonces, una de las herramientas que vamos a estar usando bastante es un algoritmo que se llama Watershed, que básicamente implica pensar a nuestra imagen como una superficie en 3D donde la altura de ese terreno,
sí, de esa topología está dada por la intensidad del píxel, el brillo de la imagen. Entonces, esta misma imagen de varias células la podemos pensar en tridimensionalmente de esta manera. Y el algoritmo de watershed o cuenca básicamente implica pensar en ir inundando con agua este terreno imaginario y dibujar los bordes de las células donde esas cuencas de agua se tocan. Em, a los fines prácticos, el profiler nos va a estar dando dos opciones para diferenciar objetos que están en contacto. El primero está basado en la intensidad y funciona para objetos que son más brillantes en el centro y más tenues hacia los costados, como es en el caso de estas células que veíamos acá, y justamente va a estar usando el algoritmo de Watershed. La otra opción es en base a separar objetos que se tocan en base a su forma, y esto funciona mejor justamente para más bien redondeados, funciona muy bien para núcleos, en donde los objetos que se tocan forman esta especie de forma como de reloj de arena, que tiene como una cintura en donde vamos a poder trazar una imagen para separar. Además de esta metodología, nosotros también podemos ajustar el tamaño el tamaño esperado de los objetos para informar cómo los separamos. ¿Sí? Por default, SetProfiler los va a calcular automáticamente, pero podemos, digamos, calcularlos manualmente. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, una de las formas de encontrar objetos que se tocan es em, encontrar justamente estos máximos en intensidad localmente, que acá podemos ver que tenemos una región brillante y otra región brillante dentro del mismo núcleo, separadas por una región un poco más oscura. Entonces, dependiendo de lo que nosotros le digamos al programa de cuál es el tamaño esperado de un núcleo, eh, nosotros, esto podría estar diciendo, ah, ok, no, esto es un núcleo y esto es otro. Em, una opción que tenemos para evitar esto es justamente suavizar un poco la imagen, aplicar un filtro gaussiano para eliminar estas diferencias dentro de la imagen. Y otra herramienta que tenemos a disposición es definir distancias mínimas aceptadas entre máximos locales. Por ejemplo, le podemos decir al programa cualquier máximo local que esté en un radio de, no sé, en este caso podrían ser con unos 20 píxeles, suponiendo que ese sea el tamaño de este núcleo, de otro, que quede suprimido. De esta manera estamos asegurándonos de que eh, Cell Profiler solo encuentre un máximo local en ese radio, en esa vecindad, que nosotros sabemos que debería ser el tamaño de nuestro objeto. Esto es justamente donde nosotros podemos aplicar cierto conocimiento de la imagen, conocimiento biológico, o que puede ser simplemente midiendo la distancia de nuestros objetos, y con eso ayudamos a la segmentación. Em, ya veo que en el chat estuvieron haciendo varias preguntas y que Paula estuvo contestando, pero bueno, aprovecho ahora si hay alguna pregunta, podemos hacer una breve pausa, pueden abrir el micrófono y preguntar mientras tomo un poco de agua. Si no, seguimos y como siempre pueden seguir dejando sus preguntas usando el Q&A. Bueno, entonces ya tenemos nuestros núcleos bellamente segmentados. Ahora pasamos a la siguiente parte. Créanme que a partir de ahora las cosas se vuelven un poco más fáciles, porque vamos a ver que con una buena segmentación de núcleos, el resto de la pipeline es más sencilla. Entonces, como dijimos antes, nosotros usamos el módulo Identify Primary Object que toma como entrada una imagen y nos da como salida este set de objetos que nosotros vamos a llamar núcleos.
Ahora bien, nosotros podemos repetir el mismo procedimiento diciendo, ok, vamos a usar otro canal de nuestras imágenes, un canal, por ejemplo, este que nos incluye actina y la membrana plasmática, que nos deja ver bastante bien el contorno celular. Y vamos a usar esta imagen y usar exactamente el mismo módulo para producir los objetos célula. Y eso es perfectamente válido. Identify Primary Object no es que lo usamos pura y exclusivamente para núcleos. Sin embargo, esto tiene la desventaja de como las células tienen una morfología bastante más compleja que los núcleos y además se tocan mucho más que los núcleos. eh, es muy probable encontrar casos como este, por ejemplo, en donde acá me está segmentando esta región como una célula independiente, donde nosotros claramente podemos ver que no es una célula por el simple hecho de que no tiene un núcleo asociado. Entonces, este es otro punto en donde nosotros podemos usar este conocimiento biológico de decir, no, para todas las células tienen que tener núcleo. Sí, obviamente hay excepciones, pero vamos a trabajar con estos casos sencillos por ahora. Para decir, no, podemos usar otro módulo que se llama Identify Secondary Object, que justamente hace uso de este principio. Entonces, la particularidad de Identify Secondary es que toma como entrada ya no solo una imagen, sino una imagen y un objeto primario. Y da como salida unos objetos. Entonces, lo que va a estar haciendo este módulo es usar estos objetos primarios, estos núcleos que nosotros ya encontramos, y usarlos como semilla, como referencia para a partir de ese objeto encontrar el objeto secundario o en este caso nuestra célula. En este caso, fíjense que otra vez tenemos colores en la salida, pero bueno, ahora verde y magenta ya no significan lo mismo que en el módulo Identify Primary, sino que simplemente es verde nos va a estar mostrando nuestro objeto primario y magenta es el objeto secundario que efectivamente estamos definiendo. Eh, Ahora, ¿de qué manera usamos el objeto primario como referencia? Bueno, hay distintas opciones que nos da el módulo. Uno de los más sencillos es expandirlo una cantidad definida de píxeles y eso va a ser el área que nosotros vamos a considerar como célula. Esto obviamente está ignorando la información de los píxeles de la imagen que estamos poniendo, solamente mira el tamaño del objeto primario y lo expande, pero justamente esta metodología es útil para cuando no contamos con una marcación de célula y simplemente queremos ver, bueno, sabemos que si expandimos, no sé, 5 píxeles a partir del núcleo, en general siempre vamos a estar todavía dentro de la célula y podemos hacer alguna medición en esa región. Eh, en este caso, como nosotros sí contamos con un canal que nos marca las células, podemos usar distintos métodos que están basados en la imagen, como por ejemplo Distance B, que es como parecido al método anterior, pero que se limita a zonas que estén por encima del umbral, ¿sí? Como vemos acá, esto sería con Distance N, por ejemplo, decimos, bueno, una cierta cantidad de píxeles me agrando, pero estamos tomando ciertos puntos de background. Acá estamos haciendo algo muy parecido, pero ponemos un límite ahí. Y después tenemos otras que, de nuevo, usan el algoritmo de Watershed eh, para intentar encontrar justamente estos gradientes eh, de brillo dentro o de intensidad de píxel dentro de la célula, que de nuevo funcionan para cuando funcionan mejor para cuando nuestras células son más brillantes en el centro y más tenues a los costados. Que es algo que en general ocurre porque las células suelen ser más voluminosas en el centro que en la periferia, entonces eso es algo que usamos a nuestro favor. Una vez que usamos este módulo de Identify Primary para encontrar los núcleos, Identify Secondary para las células, podemos entonces usar otro módulo que se llama Identify Tertiary para definir el citoplasma, ¿sí? Si queremos hacer mediciones solamente en el citoplasma
de las células porque no nos interesa lo que esté pasando o queremos diferenciar lo que está pasando en el citoplasma de lo que pasa en el núcleo. Porque noten que el objeto célula incluye también al núcleo. ¿Y cómo podemos encontrar el citoplasma? Bueno, en este caso es aún más sencillo que todo lo anterior. Ya no hace falta mirar ninguna imagen. Simplemente ya tenemos definido el núcleo y el área de célula para cada objeto, para cada célula. Y es simplemente una cuestión de restar uno menos el otro. ¿Sí? Y eso es lo que hace este Identify Tertiary. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, sí, lo hicimos con una imagen, lo probamos, pero va a ser bastante importante, o es muy útil, visualizar, ver cómo queda esta segmentación. Para eso, Cell Profiler nos ofrece algunos módulos que se llaman Overlay Outlines o Overlay Objects, que justamente lo que nos permite es eso, es superponer nuestra segmentación en forma de contornos o en forma de objetos coloreados por sobre una imagen de referencia que nosotros elegimos. Otra opción para hacer esto y que los voy a invitar a que lo hagan durante el ejercicio es usar esta herramienta que se llama Workspace, eh, que justamente lo que nos permite es generar visualizaciones personalizadas en donde nosotros elegimos qué imagen o imágenes mostrar, qué objetos mostrar y hasta podemos mostrar dentro de la imagen las mediciones y vemos las mediciones para cada objeto particular. Por ejemplo, en este caso estamos midiendo la cuenta de nucleos, los cuántos núcleos tiene, entonces podemos ver eh, en la imagen visualizado fácilmente el número de nucleolos para cada célula. Esto es muy útil para generar visualizaciones, justamente para mostrar datos. Bien, ya encontramos todos nuestros objetos más, ¿cómo se llama? Los más relevantes dentro de la imagen, o algunos probablemente de los que sean más extrapolables. Ahora vamos por algo un poco más difícil, que es estas imágenes, como les contaba, tienen un canal que marca ARN, con lo cual nos permite ver los nucleolos dentro del núcleo, que son estas estructuras un poco más pequeñas. Y vamos a tomar el desafío ahora de segmentar también esos nucleolos para poder hacer mediciones y cuantificaciones dentro de los nucleolos. Van a ver, si yo no voy a entrar tan en detalle, pero van a ver que a diferencia de lo que nos pasaba antes, por ejemplo, con los núcleos, en donde nuestros núcleos eran un objeto brillante en un fondo bastante oscuro, o sea que tenían bastante buen contraste, los nucleolos son objetos brillantes en un fondo relativamente también brillante, que es el núcleo. Entonces, como ya veíamos cuando hablamos de la umbralización, mejor separar todo de interés y lo que es el fondo o todo lo que no nos interesa, más fácil va a ser segmentarlo. Entonces, vamos a querer aplicar algún tipo de procesamiento en esta imagen, decimos, alterarla o transformarla para que estos pequeños objetos tengan mejor contraste. Ahora, eso nos plantea una pregunta que es bastante común, que es ¿cuándo está bien o cuándo es legal modificar mi imagen? Alteraciones en la imagen, modificaciones, digamos que cambian los datos de la imagen, cambian el valor de los píxeles, la información de esa imagen cambió, es perfectamente válido siempre y cuando lo que ustedes quieran sea esto, segmentar o definir áreas dentro de la imagen. Ahora, si ustedes luego fueran a realizar mediciones, sí sería inapropiado hacer mediciones sobre una imagen procesada, una imagen sobre la cual ustedes alteraron los valores. Esto es de manera muy general. Sí, claramente puede haber casos en donde esto sea válido. Lo que sí, sí o sí cuenta seguro es que siempre, si ustedes están haciendo mediciones sobre una imagen que fue procesada, tienen que explicitar exactamente qué procesamiento sufre esa imagen. Pero en términos generales, lo que vamos a aplicar nosotros siempre va a ser hacer procesamientos sobre la imagen cruda,
para hacer una segmentación y luego usar esta segmentación, estas regiones, en la imagen cruda original para realizar las mediciones, ¿sí? Algunos módulos de procesamiento que ofrece Cell Profiler, pero no vamos a ir muy en detalle de qué hace cada uno. em, Tenemos en la categoría de Image Processing, podemos hacer Enhanced Edges, que nos va a permitir resaltar los bordes de la imagen, o Enhance or Suppress Features, que nos va a permitir justamente resaltar distintos tipos de características de la imagen. Vamos a tener filtros de suavizado, recorte, etcétera. Y también en la categoría avanzado vamos a encontrar algunos otros opciones de procesamiento. Bueno, ahora llegamos a la parte, ya encontramos todas nuestras regiones de interés, sabemos qué píxeles corresponden al núcleo de una célula, qué píxeles corresponden a las células, y llega el momento de realizar mediciones. Cell Profiler ofrece muchos módulos para realizar distintos tipos de mediciones, como por ejemplo el módulo Measure Object Size Shape, que justamente lo que va a hacer es un conjunto de mediciones sobre la forma y el tamaño de los objetos, y nos va a dar información sobre área, perímetro, la excentricidad de los objetos, la orientación, etc. Después vamos a tener módulos que nos permiten medir la intensidad de marca, la intensidad en un canal dentro de cada objeto. Y este módulo Measure Object Intensity también nos va a estar dando distintas métricas como la intensidad integrada, que es la suma de todos los píxeles dentro de un objeto, o sea, la suma del valor de todos esos píxeles. La media, la mediana y la desviación estándar de la intensidad, los máximos y mínimos y los percentiles. Ahora, yo les dije que estamos midiendo la intensidad de un cierto canal dentro de un cierto objeto. Entonces, a este módulo nosotros le vamos a tener que dar dos entradas, justamente, un canal, una imagen y un objeto. Pero nosotros podemos usar distintos objetos para la misma imagen. Entonces, nosotros si le damos los núcleos y esta imagen de ARN, por ejemplo, vamos a tener como resultado la intensidad de ARN en la región nuclear, pero además también le podemos decir dar los objetos citoplasmáticos y tener como otra medición el valor de la intensidad de esta marca de ARN en el citoplasma, ¿sí? Y de esta manera podemos, así como lo hacemos para la imagen de RNA, podemos también usar estos objetos para la imagen, no sé, de una proteína de interés que ustedes tengan. Em, Otro módulo de medición bastante útil es para medir la distribución de la intensidad en las imágenes. Em, pero bueno, voy a ir a avanzar un poquito, así ya podemos pasar a la parte práctica en breve. Y finalmente, una vez que ya obtuvieron todos sus objetos y realizaron las mediciones, es importante exportar los resultados. Cell Profiler ofrece varios módulos para guardar las imágenes, exportar a spreadsheet, a hojas de cálculo, o también podemos exportar los datos como base de datos. Em, y finalmente, además de guardar los resultados, también es muy importante que guarden el pipeline que ustedes estuvieron ejecutando. Y esto lo pueden hacer si van a archivo, eh, exportar pipeline, o también pueden hacer guardar proyecto. La diferencia entre una y otra opción es que cuando ustedes exportan la pipeline van a obtener un tipo de archivo que se llama .cppipe de extensión, y que es simplemente un archivo de texto que tiene definida la pipeline. A diferencia de cuando ustedes guardan el proyecto, van a tener este archivo cpproj que no solo incluye la pipeline, sino que también incluye la ubicación de las imágenes dentro de su computadora. Este, Esto es más útil para cuando ustedes están retomando trabajo y quieren empezar rápido, pero no sirve para compartir
porque la ubicación de las imágenes en su computadora no va a ser la misma ubicación de las imágenes en la computadora de otra persona, con lo cual recomendamos para eso siempre usar el CP-Pipe. Esto lo voy a saltar un poco, pero sepan que cuando ustedes ingresan a Cell Profiler tienen esta ventana de bienvenida en la cual tienen distintos recursos como ejemplos, tutoriales y un acceso al foro que ya les mencionaba anteriormente. Eh, de nuevo, el foro es un gran lugar y les recomiendo mucho de visitarlo y hacer preguntas. El foro es un lugar pensado para que sea útil para principiantes, con lo cual no existen las preguntas demasiado básicas o las preguntas demasiado tontas. Realmente recomiendo la pena recomiendo que vale la pena sacarse un poco la vergüenza que uno a veces puede sentir y aprovechar ese espacio. Y por último, antes de pasar a la parte práctica, un par de recursos. Como les mencionaba, este taller y los que vienen están todos bancados por COBA, que es el Center for Open Bioimage Analysis. Y como parte de nuestras actividades ahí, nosotros tenemos office hours que ustedes se pueden registrar de manera gratuita para hacer consultas em, para recibir ayuda sobre su análisis de imágenes. Estas son sesiones de media hora y que son en inglés. Y justamente por su limitación están pensados para dudas puntuales. Pero, y bueno, y obviamente tiene una limitación, pero bueno, los invito a utilizarlas. Y de la misma manera también próximamente habrá una sesión de ayuda para preguntas de análisis de imágenes organizado por Globias, que es la Sociedad Internacional de Analistas de Imágenes. Así que también les dejo el link acá. Bueno. Basta de escucharme hablar. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a hacer unos 10 minutitos de descanso. Pueden ir a tomar algo, ir al baño y vamos a volver. Y los vamos a usar este tiempo para asignarlos en salas de 4 o 5 personas para hacer el ejercicio. Brevemente, las instrucciones de lo que tienen que hacer es: preséntense, abran la cámara, hablen con sus compañeras de sala. Les recomiendo hacer una presentación de dónde son, dónde trabajan y cuál es su comida favorita de su país. Lean atentamente la guía en PDF que está con los materiales del ejercicio. Les pido, esto funciona mucho, mucho mejor cuando una persona del grupo comparte pantalla, como para que todos puedan ir viendo cómo funciona y el resto la puede ir guiando a esa persona que comparte con la guía en PDF. Y pregunten si tienen dudas. Los ayudantes van a estar pasando por las salas, así que bueno, eso, hacemos un pequeño descanso ahora. ¿Ves? Mariana, si Ah, podés sí. abrir. Sí, veo que tenés la mano levantada, podés así abrir micrófono y preguntar. Sí, yo quería, muy buena la charla, yo quería hacer una consulta. ¿Las imágenes sí o sí tienen que ser imágenes de fluorescencia o, por ejemplo, con una imagen de campo claro se puede hacer segmentación nuclear? Se puede, es más difícil, pero hay ciertas herramientas y de hecho para eso es súper útil el próximo taller, el que va a haber este miércoles sobre herramientas de Deep Learning dentro de Cell Profiler. Rápidamente, el problema con las imágenes de campo claro es que este buen contraste entre núcleo brillante y fondo oscuro no existe tan así. Claro. Entonces, una umbralización sencilla no va a poder hacer la segmentación, pero existen otras herramientas y algunas de ellas las vamos a mencionar el miércoles. Y combinación de las dos cosas, por ejemplo, una imagen de campo claro con coso también, con Sí, 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 sí. fluorescencia. Sí, sí, Ok, sí. genial, gracias. Y bueno. Bueno, Paula ahora va a armar Sí, las breakouts. les re- es un montón de información, lo sabemos, por lo mismo les recomendamos que se queden a la parte práctica porque somos varios que vamos a estar ahí guiándolos en las salitas, así que aprovechen esa oportunidad de preguntar y poder un poco meter mano en el programa.
es mucho más fácil cuando uno se enfrenta a la parte práctica. Así que eso, nos vemos entonces en 10 minutos. Yo voy a estar organizando las salas, así que seguramente van a estar asignados cuando vuelvan a alguna salita. Natalia, sí. Sí, mientras seguimos acá Esto pasando. sí, perdón, una disculpa antes de las salas. Con respecto también a lo que preguntaban, yo me preguntaba las imágenes de confocal, con técnica confocal, que también pues tienen un contraste de fondo oscuro. Sí, muchas de estas imágenes fueron obtenidas, las imágenes que van a trabajar eh, en el ejercicio fueron obtenidos en un confocal, así que sí, sí, las imágenes de confocal funcionan perfectamente para esto. Ujú, ujú. No. Sí, Anita. Hola, me Ah, uní hace 3 minutos, creo. Ah, no tengo la cámara. Ahí no sé si me ven. Ya, ahí sí. sí. El día viernes creo que descargué Self Profiler y no estoy segura si me funciona porque me abre como para empezar a ingresar comandos. No sé si fue un problema de mi computador o está bien instalado el programa. No sé si lo vamos a ocupar hoy día Sí, lo también. vamos a usar. De todas formas, ¿Ya? la idea hoy más importante es que podamos hacer ¿cómo se llama? El ejercicio y familiarizarnos un poco, con lo cual, si vos no pudiste instalar Cell Profiler, ¿Ya? lo vamos a poner en grupo en estas breakout rooms tratar de trabajar con la pantalla de otra persona, con el Cell Profiler de otra persona, y ¿Ya? después podemos ver en detalle qué fue lo que te pasó. Cuando pase por la breakout room de última. Ay, ahora sí me abrió bien. No sé por Bueno, qué. perfecto. Lo acabo de abrir. Listo. Algo pasó. Perfecto. Entonces, Ya, ahí está. Gracias. eh, si Dani, y si querés ahora ya en 2 minutitos, Paula, abrir las breakout rooms, así ya Hola, vamos. Ya. sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, me quería sumar a la pregunta que hizo la compañera, pero en este caso para imágenes de microscopía electrónica. Eh, ¿Sabes sobre todo por este tema de los contrastes Sí, claros, oscuros? diría, o sea, a ver, va a depender de exactamente qué sea tu imagen. En general, creo que este tipo de herramientas no van a ser tan útiles para imágenes de microscopía electrónica. De nuevo, muy probablemente eso va a requerir alguna de las herramientas que vamos a ver el miércoles, que en particular Elastic o Cellpose, ambos funcionan muy bien para imágenes de microscopía electrónica. Porque ahí el desafío es la segmentación, porque esta lógica de umbralizar para imágenes donde el contraste ya no es tan claro entre o sea, objeto brillante que me interesa y cosas oscuras que no me interesan, necesitamos otras herramientas. Pero una vez que esté esa segmentación, en las cuales podemos usar esas otras herramientas en Cell Profiler, la estructura de Cell Profiler de poder organizar todo en una pipeline y hacer mediciones y hacer todo esa automatización nos va a seguir sirviendo. Entonces, sí, va a requerir otras herramientas, pero existen. O sea, primero necesitaría tener las herramientas, las imágenes segmentadas para poder usar lo que No, 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 vamos no. a ver Es ahora. justamente o sea, no, yo no expliqué hoy y justamente por eso vamos a tener otra sesión el miércoles. Hay otras herramientas más dentro de Cell Profiler que se pueden usar para segmentar ese tipo de imágenes un poco más complejas. Perfecto, gracias.